Padre Celestial, Padre amado, bendices este culto, este mensaje, que podemos estar todos juntos por este medio en internet, en Zoom. Bendice el mensaje que va a dar nuestro pastor Rubén y que podemos aprender más sobre tus palabras. Y también bendice esta Santa Cena de hoy. A nombre de Jesucristo, amén, amén. 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 Gracias. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez
Muy bien, muchas gracias. Hermosa alabanza. Pensando en la cruz, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un himno muy pertinente, ¿no?, para el día de hoy, que vamos a tomar un tiempito después del estudio de la palabra de Dios para recordar nuevamente el sacrificio de nuestro Salvador. Bueno, como les indicaba anteriormente, hoy vamos a concluir, o por lo menos vamos por un tiempo a dejar a un lado el estudio del libro de Proverbios. En realidad el libro de Proverbios es inagotable porque uno podría seguir estudiando este libro y considerando diferentes temas, ¿no? Porque Proverbios va tocando diferentes temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida diaria, cómo tener sabiduría, cómo vivir de una manera correcta. La sabiduría, recordemos, cuando hablamos de sabiduría, es la capacidad de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Esa es la clave, ¿no? Cómo tomar decisiones en la vida acorde a la voluntad de Dios. Decisiones que estén en armonía con el carácter de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Entonces, todas las decisiones que tomamos en la vida tienen que estar en armonía con las enseñanzas de la palabra de Dios, no con nuestras propias opiniones. Hay momentos en que nosotros tomamos decisiones basadas en nuestro propio criterio, en nuestro propio sentido común, y eso no es una regla infalible. A veces el sentido común, digamos, es una buena... es un buen consejero y en la mayoría de los casos puede funcionar bien, pero la base final, la autoridad final, está en la palabra de Dios. Por eso Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hay algunas cositas para ir refrescando. ¿Se acuerdan que un proverbio es una frase corta que expresa una verdad eterna? Entonces, todos estos principios que estamos viendo y que estuvimos viendo durante estos domingos en Proverbios no son conceptos humanos, no son cuestiones, debatibles, ¿no? Sino que son principios eternos. Y estos principios vienen de parte de Dios para nosotros. La palabra Proverbios significa en lugar de muchas palabras, es decir, son frases cortas, son expresiones cortas que reflejan la sabiduría de Dios. Y la palabra en hebreo que se traduce proverbio es la palabra mashal, que también se traduce como parábola o alegoría. Y muchos proverbios tienen justamente eso, ¿no? Son alegorías, son parábolas, son ilustraciones. Por ejemplo, para tomar algunos ejemplos nomás, ahí en Proverbios capítulo 11, en el versículo 22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea, el escritor es bien ilustra, ¿no? O sea, va pintando un cuadro, y entonces aquí vemos una comparación, vemos una alegoría, vemos un lenguaje que va ilustrando verdades y principios. Tenemos el capítulo 25, versículo 25 de Proverbios 25 dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿A quién no le agrada, no, recibir una noticia de un lugar lejano? Hoy tenemos el WhatsApp, hoy tenemos un montón de medios de comunicación y estamos conectados, estamos interconectados y parecería como que ya no existe distancia, pero antiguamente recibir una noticia de lejanas tierras era como el agua fría al alma sedienta. Bueno, todas estas expresiones son lenguajes, son, digamos, comparaciones, alegorías que van marcando principios
básicos para nuestra vida. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del dinero, ¿ya? Y como les digo, es inagotable, nos quedan muchos temas que podríamos seguir tratando y tal vez reanudemos esta serie de estudios sobre proverbios más adelante, porque queda hablar acerca de la familia, podemos estar hablando acerca del trabajo y de tantas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Pero vamos a hablar del dinero, ¿no? Ustedes saben que la Biblia hace mucho énfasis o tiene muchos pasajes que hablan acerca del dinero. Y el problema del dinero, ¿cuál es? Es el amor al dinero, porque dice 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia, la avaricia, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acá tal vez el escritor, tal vez Pablo, bueno, hay ejemplos en la palabra de Dios, pero un ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 5, ustedes después lo pueden leer tranquilos ahí en sus casas, pero el siervo de Eliseo, Giesi, cuando Eliseo sanó o cuando Dios sanó a Naamán el sirio, ¿se acuerdan que vino Naamán desde Siria para ser sanado por Eliseo, y Eliseo le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, y al principio Naamán no quería porque en su tierra había ríos mucho más grandes y más caudalosos que el río Jordán, pero él tenía que obedecer, se zambulló y su piel fue sanado de la lepra y su piel quedó como la de un niño, y él vino agradecido a Eliseo y le quería recompensar con bienes materiales, y Eliseo le dijo, no me des absolutamente nada, porque yo no hice nada, todo fue de Dios. Y entonces Naamán se fue, pero Giesi, el siervo de Eliseo, fue detrás de Amán, inventó toda una historia para que Naamán le diera parte de todos esos bienes materiales. Y después, cuando regresó Giesi, Eliseo lo confrontó, ¿no? Y señaló cuál era su problema, que había sido la codicia, y al final la lepra que había tenido Naamán se le pegó a Giesi. Y miren, así es, ¿no? La codicia nos hace actuar de una manera insensata, y al final experimentamos dolores y aflicción en la vida. Mateo capítulo 6 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, ¿o qué vestiremos? Ese es el problema de la vida, ¿no? No está diciendo acá que no hay que ser responsable, por supuesto. Tenemos que ser responsables, tenemos que velar por nuestras necesidades, por las necesidades de nuestra familia, tenemos que ver qué vamos a comer al día siguiente, cómo vamos a sobrevivir y cómo vamos a suplir las necesidades en el hogar. Pero una cosa es ser responsable y otra cosa es ser ansiosos, ¿no? y estar siempre obsesionados por estos temas. Y miren, el Señor lo dice en el versículo 32, porque los gentiles, es decir, las personas que no conocen a Dios, buscan estas cosas. O sea, están detrás de las cosas materiales, están obsesionados por las cosas materiales, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí el Señor está estableciendo una prioridad. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que poner las cosas espirituales por encima de las cosas materiales. Por supuesto, no tenemos que ser negligentes, y lo vamos a ver, no tenemos que ser irresponsables, tenemos que ser esforzados, tenemos que cumplir con nuestro trabajo, tenemos que hacerlo con la mayor dedicación posible, pero siempre sabiendo que lo más importante de la vida no son las cosas materiales, sino lo espiritual. Mire, aquí hay una frase que yo compartí hace unas semanas atrás, no me acuerdo bien, pero me gustó esta frase, la uso muy seguido. Dice, la depresión es el exceso del pasado, el estrés es el exceso del presente y la ansiedad es el exceso del futuro. Y así es, cuando estamos demasiados ansiosos, ¿por qué? Porque estamos obsesionados por las cosas que pueden venir en el futuro.
pero eso es un síntoma de incredulidad, es un síntoma de falta de confianza en el Señor. Por supuesto, no podemos controlar los factores de la vida y pueden ocurrir muchas cosas, pero por encima de las circunstancias cambiantes de la vida está el control de Dios. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Hermanos, todos estos domingos que hemos estado estudiando Proverbios, esto es como es como hacer un depósito, ¿no?, de un tesoro preciado en nuestras propias almas. Tenemos que atesorar la palabra de Dios, tenemos que depositar allí verdades para que rindan fruto, para que esas verdades transforman nuestra vida y para que podamos adquirir inteligencia, como dice este versículo, adquirir inteligencia vale más que la plata. Bueno, vamos a ver algunas actitudes frente al dinero, ¿no? Y esto lo vamos a ver considerando algunos personajes. Y el primer personaje del que nos habla Proverbios es el avaro. Es aquel que vive justamente obsesionado con las cosas materiales. Aquel que está buscando permanentemente obtener bienes materiales y que nunca está satisfecho, porque las cosas materiales no satisfacen. Tú cuanto más tienes, más quieres tener, y ese es el problema de la avaricia, que nunca estás conforme con lo que tienes. Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Esto fue lo que le pasó a Giezi. Giezi querían los bienes materiales de Naamán y él terminó con lepra. Y es así, cuando estamos detrás de las cosas materiales y cuando ponemos lo material como el fin supremo de la vida, al final terminamos siendo pobres, terminamos siendo mendigos. Si no es en lo material, por lo menos en lo espiritual. En el capítulo 13, versículo 11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán. Es decir, las riquezas que uno adquiere por un deseo de vanidad, una cosa es trabajar, progresar en la vida, pero otra cosa es alimentar tu vanidad y tener más simplemente por tener más y por sobresalir y por el afán de lo material. Bueno, las riquezas de vanidad disminuirán porque nunca va a ser suficiente lo que tengas, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. O sea, una persona responsable, una persona trabajadora, una persona esforzada, por supuesto tenemos que ser todo eso, pero tenemos que tener una perspectiva correcta de la vida. Lo material no es lo primero, lo material no es lo que te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es una verdadera relación íntima con Dios, un propósito real en la vida, cumplir el plan que Dios tiene para ti. Eso es lo que transforma y eso es lo que te da una visión diferente. Mira lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, porque aquel que es diligente, aquel que es responsable, va a prosperar. Algunos más, otros menos, pueden haber dificultades, por supuesto, la vida no está exenta de problemas, pero en términos generales, recordemos que Proverbios es un libro de principios, no de promesas, es de principios, pero el principio es que aquel que se esfuerza va a prosperar, mas todo aquel que se apresura alocadamente. Esto habla de aquel que quiere ganar dinero de una manera rápida, aquel que quiere ganar dinero fácilmente, tomando atajos, haciendo cosas que tal vez no son honestas. Bueno, ¿cuál es el final? De cierto va a la pobreza. Y miren lo que dice Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas. Me acuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas en el 2001, siempre recuerdo cuando estaba ahí un periodista en Manhattan cubriendo ahí la zona cerca del lugar del atentado y estaban desparramados ahí por toda la calle
papeles que tenían que ver con transacciones comerciales de mucho dinero, porque ese era el centro financiero mundial. Y todos esos papeles estaban desparramados. Y él decía eso, pensar que ayer estos papeles significaban millones y millones de dólares, y hoy no valen absolutamente nada. Porque es así. Hoy tenemos y mañana ocurre algo totalmente imprevisto y desaparecen. ¿Dónde está tu confianza? Dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y los justos son aquellos que tienen su confianza en Dios. Bueno, tenemos el avaro. En segundo lugar tenemos el perezoso, ¿no? Aquel que, claro, quiere prosperar, quiere estar bien, quiere tener sus necesidades suplidas, pero no quiere esforzarse. Miren lo que dice el Proverbio 21-25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y ahí está el problema. El perezoso no es que no trabaja porque no consigue trabajo, ¿no? No es que no trabaja porque le falta oportunidades, no trabaja porque no quiere trabajar. Ahora, puede haber el caso, ¿no?, de personas que tal vez están procurando trabajar y hay dificultades, y sabemos que hay situaciones un poquito más complicadas que otras, pero a la larga, aquel que se esfuerza va a poder salir adelante. Pero el deseo del perezoso le mata, porque él quiere, pero sus manos no están dispuestas a trabajar. Dice Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá de hambre. El alma negligente padecerá de hambre. Y ahí está el problema. La Biblia nos insta, nos enseña y nos exhorta a ser responsables, a ser trabajadores. Por supuesto que Dios en definitiva es el que suple nuestras necesidades. Él provee para nuestras necesidades, pero también nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Tenemos que ser responsables, tenemos que progresar, tenemos que dar lo mejor de nosotros, no para nosotros mismos. No es que trabajamos para satisfacernos a nosotros mismos, sino para dar un buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y no solamente suplir nuestras necesidades, sino, como vamos a ver más adelante, apoyar la obra de Dios y ser instrumentos a través de los cuales Dios también pueda suplir las necesidades de otros. Proverbios 21-25, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, aquel que lo disipa, ¿no? Aquel que, así como le llega el dinero, lo pierde, lo malgasta. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Toda la herencia que el padre fue acumulando a lo largo de su vida, se la dio a lo que le correspondía al hijo pródigo, pero el hijo pródigo lo gastó rápido. O sea, el dinero cuesta mucho ganarlo, pero se gasta rápido. Y aquel que no es sabio, prudente en el uso del dinero, lo va a disipar. En su propia opinión, miren lo que dice el Proverbio 26-16. Para colmo, ¿no? El perezoso no solamente no quiere trabajar, no solamente no está dispuesto a esforzarse, sino que él cree que tiene la razón, porque en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. O sea, el perezoso tiene todas las excusas, tiene todas las respuestas, tiene todas las razones para no salir y ganarse la vida. Así que, hermanos, esto es una llamada de atención. Yo sé que muchos, la mayoría, todos están ahí trabajando, esforzándose. Quizás esto también lo podemos poner en el plano espiritual, ¿no? Progresar en la vida cristiana, crecer en nuestra comunión con el Señor, también implica esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, y no ser flojos. Siempre me acuerdo un joven que no le gustaba trabajar mucho, y este joven siempre decía: la pereza es la madre
de todos los vicios. Por eso a la madre se la respeta, ¿no? Y ese era su dicho. Y por eso es que él buscaba la forma de no trabajar y no hacer lo que le correspondía. Bueno, entonces tenemos el avaro, tenemos el perezoso, tenemos el ladrón. Y vamos a ver que el ladrón no es solamente aquel que conocemos, ¿no? Y que anda en las calles y que roban. Hay muchas formas de robar en la vida, cuando hacemos cosas que no son honestas, cuando no pagamos lo que tenemos que pagar, cuando evitamos o cuando evadimos nuestras responsabilidades. Miren lo que dice Proverbios 21, del 6 al 7. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Y a veces mentimos, no somos honestos en nuestros negocios, en el trato comercial con otras personas, no somos transparentes digamos, en nuestro trabajo, y entonces amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz, es algo que se disipa, es algo que no dura mucho tiempo. Y después dice versículo 7, la rapiña de los impíos. La rapiña habla del robo violento, de aquellos que toman su presa, que se aprovechan de otras personas, ¿no? La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. Y yo sé que más de alguna vez alguno que otro habrá experimentado situaciones difíciles, frustraciones, quizás acciones deshonestas de parte de otras personas, y tal vez hemos perdido dinero o nos ha ido mal en las cosas que hemos hecho, porque vivimos en un mundo donde hay personas que para poder ganar dinero no tienen escrúpulos, ¿no? De pasar por encima de los demás y de aprovecharse de todo el mundo. Hermanos, así es la vida, esa es la vida donde estamos, ese es el mundo actual, es la sociedad que nos rodea. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, tenemos que hablar la verdad, tenemos que ser honestos, no tenemos que hacer trampas, no tenemos que aprovecharnos de otros. En fin, tenemos que mostrar realmente que un cristiano es diferente, es distinto, y que somos íntegros en nuestro carácter. Miren lo que dice Proverbios 21 del 5 al 7. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando hacemos trampa, cuando hacemos una transacción comercial y en la antigüedad se adulteraban las balanzas para poner menos de lo que correspondía, sacar ventaja. Es decir, hay muchas trampitas que podemos hacer en el trabajo, pero son todas formas deshonestas. Y hermanos, es preferible perder dinero, es preferible ganar menos, pero conservar tu carácter, conservar tu testimonio, para que nadie tenga ningún reproche, para que nadie te señale. Eso vale más que todo lo que podrías ganar haciéndolo de otra manera. Esto estaba en la ley de Moisés, en Levítico capítulo 19, en el versículo 35 y 36. Dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Se acuerdan de Daniel cuando él estaba ahí en la corte del rey y estaban los sátrapas y querían acusarle? Y dice ahí la palabra de Dios que no podían hallar ninguna falta en él. O sea, era impecable su proceder, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas. O sea, no podían encontrarle ninguna falta hasta que inventaron una ley para que promulgara el rey,
y que tuviera que ver con la fe de Daniel, ¿no? Porque ellos sabían que Daniel se arrodillaba, oraba a Dios, entonces ahí presionaron al rey para que promulgara una ley que prohibiera a las personas adorar a otro Dios que no fuera él. Pero lo que me llama la atención es que ellos querían buscar una falta en Daniel y no la encontraban. Ahora, si las personas escarban en tu vida y van buscando a ver si has cometido alguna trampa, si has hecho algo deshonesto, ¿lo encontrarían? ¿O sería difícil hacerlo, como en el caso de Daniel? Qué importante. Por eso Daniel llegó a ser una persona utilizada por Dios. Y vemos el testimonio de Daniel a lo largo de tantos años. Miren lo que dice el Proverbios 20:14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Un poco este versículo es lo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Cuando compramos algo y entonces le buscamos siempre algún detalle, ¿no? Pero mira, o estamos comprando un carro, por ejemplo, y le decimos, no, pero acá tiene una raspadura y acá tiene esto y tal defecto allá. Vamos buscándole todas las fallas para bajarle el precio. Pero una vez que hicimos la compra, después nos jactamos. Mira qué lindo carro que compré, tiene tal cosa, tiene tal otra. O sea, así es la idiosincrasia del ser humano, ¿no? Tratamos de señalar los errores, pero después nos jactamos de lo que hicimos. Y esto es un poquito también, nos va mostrando un poco, ¿no? Nuestra falta de honestidad muchas veces al hacer tratos comerciales. Y no tenemos que llegar hasta extremos donde para poder hacer un negocio que me beneficie, tener que perjudicar a los demás. Miren lo que dice Proverbios 11:26. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Y esto también es una forma de robar. En tiempo de escasez, aquel que tiene mucho lo guarda, lo acapara para especular, para que el precio pueda aumentar, mientras los demás están en necesidad y no tienen nada que comer. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Y esto también nos habla de la importancia de no aprovecharnos de otros, de ser sensibles de las necesidades de los demás, de no mirar siempre por nosotros mismos, de ser personas que puedan tener compasión de otros. El avaro, el perezoso, el ladrón, el pobre, lamentablemente tenemos que hablar en esto porque vivimos en un mundo donde hay injusticia, y muchas veces personas que se esfuerzan están ahí luchando en la vida, pero a veces por las situaciones, por X motivo, a pesar de que estén dispuestas a dar todo de sí, cuesta, ¿no?, salir adelante. Y la pobreza es algo relativo, porque siempre van a haber personas que tengan menos que tú y otros que tengan más que tú. Pero vivimos en un mundo donde hay desigualdades. Lamentablemente es así por la avaricia del hombre, por la corrupción, por cómo se manejan nuestros países. Muchas veces tiene que ver también con el ser humano que despilfarra lo que gana. Miren lo que dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece. Aquel que no es responsable, tarde o temprano empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aunque pueden haber excepciones. Puede ser que seas diligente, puede ser que seas responsable, que des lo mejor de ti, y aún así las cosas no salen como uno quiere. Pero lo importante es poner todo de ti mismo. Hablando acerca del perezoso, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Lo importante es hacer todo lo que nos corresponde hacer, ser responsable con nuestras tareas y descansar en el Señor. Y por supuesto, van a haber dificultades, van a haber cosas que no salen como uno quiere, pero por encima de todo está la mano de Dios. Miren lo que dice Proverbios 10:4. El hombre falto de entendimiento presta fianzas,
A veces uno empobrece porque asume compromisos que no debería haber asumido. Y esto quizás nos haya ocurrido a más de uno, ¿no? Proverbios 10:4, el hombre falto de entendimiento presta fianzas. Aquí habla de aquel que sale como fiador de la deuda de otro. Ahora, en la antigüedad, cuando se pedía un fiador, era porque no se confiaba en la persona que era el deudor. Porque normalmente, si la persona que contraía la deuda era una persona responsable, de buen nombre, de reputación, normalmente no se le pedía un fiador. ¿Por qué? Porque se entendía que esa persona era una persona honesta que iba a honrar sus deudas. Pero normalmente el fiador se requería de aquellas personas que no tenían una buena reputación. Entonces, una persona que no tiene una buena reputación, entonces no es una persona digna de la cual uno ser un fiador. Y aquel que sale como fiador de una persona así está poniendo en riesgo sus recursos. Ese es el principio que aparece aquí en Proverbios. El hombre falto de entendimiento sale como fiador de una persona que no es fiable. Y entonces estás poniendo en riesgo tus ingresos, el bienestar de tu familia, y como dice acá, sale por fiador en presencia de su amigo. Tal vez es una persona conocida, tal vez es una persona que podría llegar hasta ser su amigo, pero quizás es una persona que no es sabia en el manejo de sus bienes materiales. Así que uno tiene que tener discernimiento de las decisiones que toma. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Es decir, en el campo de cultivo donde los pobres pueden sacar el sustento, hay un potencial, hay pan, hay posibilidades de trabajo, pero se pierde por falta de juicio. Y muchas veces falta de prudencia, de decisiones adecuadas, de tomar decisiones correctas. Eso muchas veces impide que nuestras necesidades sean suplidas, impiden que sigamos prosperando. Miren, aquí yo anoté algunos ejemplos rapidito de algunos personajes en la Biblia que eran pobres, pero que Dios los honró. ¿Se acuerdan la viuda de Sarepta de Sidón? No vamos a ir a estos pasajes porque nos llevaría mucho tiempo, pero Dios le dijo al profeta Elías que vaya hasta esta ciudad, Sarepta de Sidón, hoy día sería el país del Líbano, y ahí en ese lugar Dios usaría a una viuda, y esa viuda era una viuda pobre, y esa viuda pobre sustentó al profeta Elías, porque Dios le prometió que si ella sustentaba al profeta, el aceite no iba a acabarse y la harina no iba a escasear. Miren qué lindo, hermanos, una persona puede ser pobre, pero Dios honró a esta viuda. Dios la usó para sustentar a un profeta. Dios no busca millonarios para sustentar a sus obreros. Dios busca personas que pongan a Dios en primer lugar. Entonces acá tenemos el ejemplo de la viuda. ¿Se acuerdan la viuda que ofrendó 2 blancas? Y el Señor, mirando ahí las personas que ofrendaban y que daban grandes cantidades de dinero, y después apareció esta viuda que dice que era muy pobre, no pobre, muy pobre, y echó 2 blancas, que eran las 2 monedas de menor valor en circulación. Hoy día serían, no sé, monedas de 10 céntimos. Echó 2 monedas de 10 céntimos, y el Señor dijo, esta viuda pobre echó más que todos. O sea, era una viuda pobre, pero que amaba a Dios, estaba agradecida a Dios por lo poco que tenía, pero agradecida al Señor. Y Dios honró su fe, y Dios la puso como ejemplo de cómo debe ser nuestra actitud cuando damos a Dios. ¿Se acuerdan de Lázaro, el mendigo? Lucas capítulo 16,
cuando estaba ahí a la puerta del hombre rico, y dice la Biblia que deseaba llenarse de las migajas que caían de la mesa, y hasta los perros le lamían las llamas, pero luego falleció y fue llevado al seno de Abraham. En cambio, el rico murió y levantó sus ojos estando en tormentos. O sea, la idea a veces es que las personas pobres son personas desechadas por Dios. No es así. Una persona pobre puede ser pobre por diferentes situaciones, pero este mendigo había colocado su fe en Dios y las cosas se revirtieron en la eternidad. Entonces, ser pobre no significa simplemente no tener bienes materiales. Tiene que ver con la condición eterna de tu alma. Y tenemos que cambiar un poquito, ¿no?, la perspectiva de cómo miramos las cosas. Y por último, las iglesias de Macedonia. Pablo las usa como ejemplo, porque dice que estas iglesias, en su profunda pobreza, y eso es lo que remarca ahí, en su profunda pobreza, Dios las usó para sostener la obra de Dios y levantaron un gran donativo que Pablo estaba llevando para ayudar a los santos en Jerusalén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Dios quiere que tengamos un corazón compasivo. No tienes que ver a las personas que tienen menos recursos que tú por encima, como si fueran inferiores a ti. Cuidado con esa actitud. El que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 31:9, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. O sea, nuestra vida cristiana tiene que ser una vida compasiva, que podamos extender la mano de aquel que lo necesita, que podamos ser sensibles a los problemas de otros, que podamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, porque cuando ayudamos a nuestros semejantes, eso agrada a Dios. Y eso es lo que dice este proverbio: abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Cuando ayudamos a nuestros semejantes, estamos actuando, lo estamos haciendo para Dios, porque Dios recompensa, Dios premia cuando tenemos una actitud compasiva hacia otros. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Alguien decía, ¿no? Si tú das a otros con cucharita, Dios te devuelve con una pala. Y si tú ayudas a otros con palas, Dios te lo devuelve con una retroexcavadora. O sea, Dios no es deudor de nada, de nadie. Todo lo que tú hagas a favor de otros, eso va a regresar a tu vida en abundancia, porque Dios es así. Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios que bendice a otros. Lamentablemente vivimos en un mundo donde hay injusticias porque prevalece el pecado, pero Dios va a poner las cosas en su lugar. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Tú das de tu pan, no de lo que te sobra, de tu pan, como hizo la viuda de Sarepta, ¿no? Cuando Elías le pidió que le cocinara algo, la viuda dijo, mira, Señor, lo único que tengo es esta última comida que la iba a preparar para mi hijo y para mí, y después nos íbamos a dejar morir. Y Elías le dijo, hazme para mí primero, y Dios va a hacer que no te falte nada. Y así fue, porque ella dio de su pan, ella dio de su comida, y Dios la bendijo. Es fácil dar de lo que nos sobra, es difícil dar de lo que tenemos para nosotros. Y vamos a terminar con el diligente, el esforzado. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Esto nos hace acordar a José, ¿se acuerdan? Willy nos hablaba de esto cuando José llegó a Egipto y era tan
esforzado, era tan diligente en su trabajo que Dios lo prosperaba a pesar de las dificultades. Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor, no es solamente hablar y hablar y hablar con palabras vanas, es trabajar, es poner la mano en el arado, es hacer lo que tienes que hacer. Miren, una frase de Thomas Edison, el inventor del foco, ¿no? de la bombilla eléctrica. Hoy día tenemos foco LED, foco ahorrador, foco de toda clase, pero él decía, nunca hice por casualidad algo que haya valido la pena. Todo éxito fue fruto del trabajo. Y Thomas Edison llegó a descubrir y a lograr que se encendiera ese foco después de cientos y cientos y cientos de fracasos, pero él era tan digamos, persistente, insistente, que él no bajó la guardia. Y así es, las cosas no vienen por casualidad, todas son fruto de nuestro esfuerzo. El Señor Jesucristo en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, tenemos que tomar una decisión. ¿A quién servimos? ¿Estamos sirviendo a Dios? Si servimos a Dios, si ponemos las cosas de Dios en primer lugar, Dios va también a guiarnos, a prosperar nuestro camino. Por supuesto, tenemos que ser responsables, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que procurar progresar en la vida, no para nosotros, sino para el bienestar de la obra de Dios. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Gran ganancia es la piedad, una vida piadosa, una vida de santidad, acompañada de contentamiento. Eso es lo opuesto a la codicia. ¿Cuál es el antídoto de la codicia? El contentamiento. Contentamiento, ¿qué significa? Que te esfuerzas, que estás procurando progresar en la vida, pero que estás contento con lo que tienes. Contentamiento no significa que eres un conformista, no, quizás no eres un conformista, por supuesto tenemos que procurar progresar, pero estar contentos. Si progresamos, amén, y si me esfuerzo y las cosas no salen como me hubiera gustado que salgan, igual estoy contento, porque más allá de que me vaya bien o me vaya mal, lo importante es hacer las cosas como Dios quiere, ser agradecido a Dios. La felicidad en la vida no es tener lo que uno quiere, sino estar contento con lo que tenemos. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo. Dios promete suplir tus necesidades, no tus caprichos, tus necesidades. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Así que eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, que podamos vivir vidas contentas, agradecidas, satisfechas, sabiendo que más allá de que no tengamos esto o aquello o lo otro, realmente nunca vamos a tener todo lo que queremos tener, porque vivimos en una sociedad de consumo que trata de llenarnos de cosas y de cosas que no satisfacen. Pero lo importante es tener una correcta relación con Dios, ser agradecido a Dios. Y ese es el secreto de la vida, una vida de santidad acompañada de contentamiento. Por último, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Pablo en otro pasaje dice, el que no trabaja, que no coma. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que cuando hablamos del dinero, y ya estamos terminando, tenemos que hablar de tres cosas: cómo lo obtenemos, cómo lo usamos y cómo estamos dando a la obra. Hermano, ¿estás obteniendo tu dinero en forma honesta?
practicando los principios que aprendemos en Proverbios? ¿Estás usando tu dinero de una manera sabia, administrando sabiamente los recursos que Dios te da? ¿Y estás dando a la obra de Dios generosamente? O sea, tenemos que ganar el dinero honradamente, tenemos que usarlo sabiamente y tenemos que dar generosamente, generosamente. Cuando llegué al Perú hace casi 30 años, había un hermano que él tenía un trabajo, pero apenas le alcanzaba para suplir sus necesidades. Él quería apoyar la obra de Dios. ¿Saben lo que hizo? Consiguió un segundo trabajo, a medio tiempo. Y todo lo que él ganaba en su segundo trabajo, lo daba íntegramente para apoyar el ministerio. Todo lo que él ganaba en ese segundo trabajo. O sea, él sacrificaba horas de cada día para trabajar, no para él, sino para apoyar la obra de Dios. Bueno, eso nos habla de nuestras prioridades. ¿Cómo estás usando los recursos que Dios te da? ¿Quieres progresar para qué? ¿Para tener más satisfacción personal o para que Dios te use y que la obra de Dios avance como Él quiere? Hay mucho para hablar acerca del dinero. Tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude para ser sabios, para ser diligentes, para ser responsables y para vivir en esta área de la manera en que le agrada a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor y vamos a pedir a Dios que Él nos guíe en esta área y en las decisiones que debemos tomar. Gracias, Padre Celestial, una vez más por los principios que aprendemos en tu palabra. Gracias, Señor, porque son principios claros, prácticos. Ayúdanos a ser sabios y a través del dinero, que es algo tan cotidiano, algo de todos los días, que podamos realmente, por medio del uso del dinero, poder reflejar nuestro corazón, nuestra verdadera actitud y mostrar que somos hijos tuyos, espirituales, maduros, sabios, que ganan ese dinero de una manera honrada, esforzada, que lo usan con responsabilidad y que dan generosamente para el avance de tu obra. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció. Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me
la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En el Calvario venció. En el Calvario venció. Junior, ¿podrías pasarle el audio, permitirle el audio a Juan José, por favor? Gracias. Muy bien, muy buen día con todos. Hermosas alabanzas, pero también la palabra del Señor, ¿no? Que nos anima a trabajar fuertemente, a hacer las cosas correctas delante del Señor, servirle con nuestros ingresos también para su obra, la extensión del reino acá en la tierra, por supuesto, ¿no? Es una linda bendición que podemos tener de servir al Señor, y Él es el que provee finalmente, ¿no? Él es el que nos ayuda. Pero ese pasaje es lindo también cuando podemos... el que da al pobre presta a Jehová, ¿no? Y también recibirá también al respecto, ¿no? Entonces es algo excelente. Y para los jóvenes muy bueno, ¿no? Hay que trabajar diligentemente porque también, ¿no? Tienen que aprender que la pobreza, si bien, como dice Rubén, hay desigualdades y muchas cosas de injusticia, puede ser también por causa de nuestra propia negligencia, y eso es peligroso, ¿no? Un creyente tiene que ser diligente en sus trabajos, y como dice para las mamis y los papás, ¿no? En la palabra dice, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Entonces, muy bien, es importante eso. Bueno, gracias al Señor por su palabra también, ¿no? Bueno, vamos a leer, les invito a que abran sus Biblias, por favor, en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y la última vez que hicimos la cena del Señor, compartí con ustedes la primera parte en sí, ¿no? Pero esta vez quería también ver, porque el pasaje es un poco largo. Pablo está aclarando unos problemas que hay en cuanto a la manera en que estaban celebrando la cena del Señor, que es diferente a la nuestra. Ellos como tenían un ágape, una coinonía y una reunión, era como un buffet, digamos, hasta cierto punto, y la gente estaba abusando, lo estaba haciendo mal delante del Señor. Entonces, yo voy a leer con ustedes a partir del capítulo 11, a partir del versículo 23, y veremos la última parte primero y luego celebramos la cena del Señor. Entonces, el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso lo volveremos a leer en un instante, por supuesto, ¿no? Y es un lindo recordatorio, como dice en el versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No olvidemos nunca que Juan Bautista, cuando ve a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿no? Entonces es algo increíble en la soberanía de Dios, en su gran misericordia y bondad, como esa noche en que va a ser entregado, pues están celebrando eso, ¿no? Están celebrando la cena pascual y Él es ese Cordero, ¿no? Entonces va a ser de esta manera dejarnos un recordatorio simbólico de que cada vez que bebiéramos, ¿no? Comiéramos este pan, bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, ¿no? Entonces, esa es la victoria, ¿no? La cruz era locura, era como algo que les hacía tropezar a la gente, ¿no? Sean griegos o judíos, era para ellos una locura realmente
morir en la cruz, ¿no? Y aparte que en Deuteronomio para los judíos decía, maldito el que muere en un madero, ¿no? Entonces Jesús se hizo pecado por nosotros para llevar nuestros pecados y de esa manera traernos la paz con Dios. Entonces, Pablo va a continuar, el 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan. Entonces ese es el punto, de manera, o sea, considerando lo que hizo Jesús, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Entonces es algo importante también nosotros constantemente reconocer esto. Hay dos casos, digamos, para maneras prácticas de reconocer ciertas cosas en nuestras propias vidas. La primera pueden ocurrir, como decía Rubén, ¿no? que trabajamos fuerte, nos esforzamos y a veces salen bien las cosas, a veces no, pero estamos haciendo las cosas bien delante del Señor, éticamente, moralmente correcta, bíblicamente hablando. Estamos obedeciendo al Señor, estamos en buena comunión con el Señor. Pero podrían salir cosas, digamos, que no nos agradan, puede salir incluso hasta un negocio mal. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Que los que le amamos, los que confiamos en el Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, aun si las cosas no salen como nos hubiera gustado, no hay que estarnos recriminando al uno al otro. Ya ves, yo te dije, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? El Señor está en control. El Señor es el que está permitiendo para corregirnos, enseñarnos, para motivarnos, cambiarnos de perspectiva. ¿Qué sé yo? Muchas cosas que puede estar haciendo el Señor. Lo que sí tenemos que tener cuidado es cuando hay pecado de por medio, ¿no? Entonces, y hay que también, y dicho sea paso, gloria a Dios cuando el Señor lo corrige de esa manera en que podemos reconocerlo y qué bueno que seamos lo suficientemente, en ese sentido, espirituales, o sea, con madurez espiritual, decir, sí, realmente estoy obrando mal. Entonces, si algunas cosas salen mal, simplemente como Job, por ejemplo, no hizo nada malo, era un hombre que agradaba a Dios, pero vinieron cosas terribles en su vida. ¿Okay? Entonces, es una prueba que hay que pasarla y el Señor está con nosotros. Pero por otro lado, puede ser que haya pecado por medio. Y tenemos que arrepentirnos, obviamente, y confesar a Jesucristo, y eso es lo que hizo en la obra linda en la cruz, ¿no? Entonces continúe diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, en ese sentido también, en ese momento reflexionemos, pensemos en las cosas que hemos hecho, arreglemos delante del Señor, si nos hemos tratado mal el uno al otro, de repente pedir perdón, obviamente, arrepentirnos de nuestros pecados, sea cual sea. Si hay algo que tenemos que arreglar en el trabajo, mañana arreglarlo, por supuesto, ¿no? Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ese es vital. O sea, realmente estamos recordando de manera simbólica, por supuesto, por medio del pan y del jugo de uva, ¿no? Estamos recordando la sangre de Jesús. Entonces, obviamente hay que discernir de esta manera, no hacerlo indignamente, ¿no? Y no, ¿te parece? Y lo que ocurría en ese momento es que la gente en verdad estaba obviando todas estas circunstancias, entonces el Señor estaba disciplinando, obviamente, porque se estaban burlando de Dios, ¿no? El versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, ¿no? Entonces había gente perversa también en medio, ¿no? Sí, 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que seamos condenados, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Algunos de ellos estaban viviendo en pecado adrede, constantemente a sabiendas, ¿no? Entonces nosotros, por diversas circunstancias que pueden pasar, nuestras propias actitudes o algo, pues tenemos que pedir perdón al Señor. Entonces de esa manera también consideremos aún en este instante nuestras actitudes, nuestra mente, nuestro corazón. David va a decir en el Salmo 131, examíname, Señor. Mira si hay algún camino de perversidad en mí, límpialo, o sea, corrígemelo, o sea, ayúdame a vivir en rectitud, en justicia delante de ti, ¿no? Entonces, ese es bien importante. Y todo el punto es, mira, Jesucristo hizo una obra increíble en la cruz, o sea, lo más, como dicen, con las justas uno moriría por alguien bueno, pero imagínense morir por todo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha limpiado toda maldad por medio de ese sufrimiento en la cruz. Entonces, con eso mismo, nosotros tenemos que vivir considerando eso hasta que Él venga, ¿no? Y en esta mañana, pues vamos a celebrar por medio del pan y la copa, recordar la muerte y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude en este fin, que podamos ser conscientes, que podamos ser inteligentes delante del Señor, sensibles a su palabra y poder vivir en santidad como le agrada al Señor en todo momento de nuestras vidas. Entonces, considerando todo esto, pues vamos a servirnos, vamos a lo que Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Entonces vamos a tomar el pan también, y habiendo dado gracias, ¿no? Habiendo dado gracias,
al Padre Celestial. Gracias por nosotros también vamos a dar gracias por todo lo que el Señor. Y note lo que decía en la prédica, ¿no? Tener esta piedad con contentamiento, ¿no? Estar agradecidos por lo que tenemos. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por su gran amor, por sus gran bendiciones. Lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a dar gracias al Señor y nos servimos con actitud de corazón y agradecimiento. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Entonces, nos vamos a servir de esta copa en memoria del Señor Jesús. Y nunca olvidemos cómo termina, ¿no? Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso es tan lindo este momento, ¿no? Es tan importante y compartirlo juntos ahorita, ¿no? Es algo que nos une también, ¿no? Como comunión, como hijos de Dios, pero para estar animados a anunciar, ¿no? La muerte del Señor hasta que Él venga. Así que les animamos de todo corazón que ustedes también anuncien esa muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga, con toda persona que conozcan, en todo momento que se pueda, que el Señor les ayude para ese fin. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por poder compartir juntos como iglesia esta copa, de este fruto, Señor, que tú nos has dado por medio de tu muerte, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, gracias por tu cuerpo partido, molido, golpeado, tanto sufrimiento por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, amado Padre, por enviar a tu único Hijo. Gracias, amado Jesús, también por entregarte hasta la muerte por nosotros. Te damos las gracias por todo esto que hacemos, Señor, en nuestras vidas día a día, que tú bendigas a cada uno de los que están acá presentes, sus vidas, sus familias, sus hogares, su salud, su economía. Y ayúdanos desde todo lugar donde estemos, nuestros trabajos, familias, darte a ti toda la gloria y honra y anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta que vuelva nuevamente. Todas estas cosas las entregamos en tu mano, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juan José, gracias, hermanos. Lindo poder tener este tiempo íntimo de comunión con el Señor. La Santa Cena es como que nos sentamos todos a la mesa con Jesús, ¿no? Y estamos pasando ese tiempo de comunión con Él, de intimidad, escuchando de su palabra, pero también recordando, como lo hicimos recién, recordando que ese pan representa el cuerpo y ese jugo de uva representa la sangre, y que fue necesario que Cristo fuese molido por nuestros pecados y derramase su sangre para que nosotros podamos disfrutar hoy de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Muy bien, damos gracias al Señor por este tiempo y me quedan unos avisitos finales, unos avisos para ir concluyendo ya el culto de esta mañana. Bueno, en primer lugar tengo aquí los cumpleaños de esta semana, y hoy día, como ya la hemos estado saludando al principio, nuestra querida hermana Sandra Heim cumpleaños, así que Sandra, un saludo especial para ti, que Dios te bendiga y que pases un hermoso día en compañía de tu familia, así que ahí deseamos las más ricas bendiciones del Señor para ti, y gracias por tu dedicación, por tu servicio al Señor y por todo lo que Dios ha hecho a través tuyo, a través del pastor Samuel, tantos años sirviendo al Señor aquí en el Perú, así que es un motivo de gratitud a Dios por tu vida también, así que damos gracias al Señor por ello. Ayer también me pasaron aquí el dato de que ayer cumplió años Juanita Romero y no la habíamos mencionado el domingo pasado, así que ahí para Juanita, creo que ella no se conecta con nosotros en forma directa, pero después escucha el servicio, así que Juanita, desde aquí también
queremos hacerte llegar todo nuestro amor, un saludo especial para ti, y que disfrutes y que hayas disfrutado ayer también de un tiempo especial en familia, y gracias al Señor también por tu vida. Ahora, esta semana, Fausto León también, nuestro querido hermano Fausto, cumpleaños mañana, el lunes 6 de septiembre, y también Julio Lozano. A ver, Julio, no sé si estás por allí, pero te queremos hacer llegar nuestro saludo. Él también cumpleaños mañana, lunes 6 de septiembre. Así que Fausto y Julio están de cumpleaños mañana. Luego tenemos a Josué Casquero, que cumple años el jueves 9 de septiembre. Así que, Josué, un fuerte abrazo para ti, ¿ya? Y ahí que tu papi, César, te prepare un rico desayuno en la mañanita, ¿ya? ¿Ok? Así que, César, ahí esforzándote por Josué. Y luego tenemos a Gladys Aliaga también, el jueves 9, nuestra querida hermana Gladys, un saludo para ti también, que el Señor te bendiga ricamente. Y el sábado 11, Hilary también, Hilary está cumpliendo años, Hilary Vilela, un saludito para ella, que Dios te bendiga y que pases un día muy, muy especial. Así que, muy bien, lindo poder recordar a los hermanos, ahí saludarlos en su cumpleaños. Y bueno, a medida que transcurra la semana, vamos a tener oportunidad de saludarlos también de una manera especial. Bueno, a ver, algunos anuncios para el día de hoy. Recuerden, hermanos, muchos de ustedes han recibido una hoja de citación anunciando la asamblea de miembros. Si tú has recibido esa hojita, esa hoja donde se anuncia la asamblea de miembros, entonces es porque estamos contando contigo para que nos acompañes en esa reunión, hoy a las 6 de la tarde. Los que no lo han recibido es porque tal vez falta ahí coordinar algunos detalles para poder, digamos, formalizar su membresía en la iglesia, y quizás es el momento como para ponernos en contacto a través de Bárbara, poder ver los detalles que todavía faltan, y de esa manera que puedas estar inscrito y puedas ser miembro de nuestra iglesia de una manera activa, porque eso también es lo que queremos, ¿no? Que todos nos podamos involucrar de una manera activa, sirviendo al Señor juntos como iglesia. Ahora, algunos han sido citados, les ha llegado esa citación, los esperamos a todos hoy a las 6 de la tarde. Si alguno tiene dudas, ya sea que haya recibido la citación o no, puede comunicarse con Bárbara. Ahí podemos contactarnos y ver lo que corresponda, pero en la mayoría de los casos ya las citaciones han sido enviadas y hoy los esperamos a las 6 de la tarde. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les vamos a pedir que por favor ahí en sus pantallitas puedan poner bien sus nombres, y por ejemplo, si hay dos personas que se van a conectar en la misma pantalla, que pongan los dos nombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber un momento donde cuando comencemos la asamblea, Bárbara va a estar ahí tomando asistencia, digamos, y va a estar ahí haciendo un check a todos los que estén conectados, y facilita el hecho de tener sus nombres completos. Pero por eso, si esa pantalla es para ti solo, está bien, con tu nombre es suficiente, pero si hay dos personas conectadas en la misma pantalla, pones ahí los dos nombres, ¿ya? Para saber entonces ahí que hay dos personas que están asistiendo, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar para un mejor desarrollo de la asamblea. Bueno, la idea es conectarnos a partir de las 6 de la tarde. Vamos a tenemos ahí en la hojita, hemos anunciado la primera citación a las 6, la segunda citación a las 15, a las 6:15, 6:15, para poder llegar al quórum requerido para desarrollar la asamblea. Así que, bueno, les invitamos a todos a estar
conectados a horario y de esa manera poder desarrollar esta asamblea en la cual se va a ver un pequeño informe de lo que ha sido la gestión de la Junta Directiva, incluyendo un informe económico de la Iglesia, y luego se va a proceder a la votación para la Junta Directiva que va a estar, digamos, en vigencia a partir de este mes de septiembre 2021 hasta el 2024, durante 3 años. ¿Ok? Bueno, creo que eso es todo. Si hay alguna duda nos vamos comunicando en la tarde, pero si no, 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de miembros, y no te preocupes por el partido de Perú, porque Perú juega a las 8, ¿ok? Y ya está todo fríamente calculado, hemos hecho todas nuestras previsiones para que todo pueda encajar perfectamente a horario. Así que vamos a tratar de que esto no se extienda demasiado, y puedan estar ahí en la antesala viendo la previa del partido, hinchando por Perú hoy a la noche. Bueno, muy bien, hermanos, creo que estos son todos los anuncios, me parece que no me estoy olvidando de nada, y nos resta orar, pedir al Señor su dirección, sabiduría. Estamos ya próximos, Dios mediante, no queremos dar una fecha así precisa, pero probablemente de aquí a 2 semanas, si no se presentan contratiempos, estaríamos retomando nuestras reuniones presenciales. Entonces, estamos a pocos días ya de que todo esto se pueda... ya, ok. A ver, ¿a qué me están...? Ya, ok, perfecto. A ver, dice... Graciela, que los que no envíen por WhatsApp envíen por correo. ¿Pero qué cosa? ¿Que envíen qué? Ya, a ver, no entiendo muy bien el mensajito, pero bueno, a ver, vamos, después lo vamos a comunicar. Hermanos, me olvidé, ¿qué estaba diciéndoles? Que Dios mediante vamos a tener nuestras reuniones presenciales. Y eso también va a requerir un poco de organización, porque si el Señor lo permite, vamos a tener ahí los 2 cultos, como lo estábamos haciendo antes de la pandemia, pero se van a tener que anotar, ¿ya? Se van a tener que anotar, ¿por qué? Porque queremos asegurarnos la cantidad de personas que van a ir al primer culto a las 9, y la cantidad de personas que van a ir al segundo culto a las 11, a las 9 y a las 11. Y tenemos un aforo limitado, vamos a colocar ahí las sillas con la distancia que corresponde, y eso va a limitar la cantidad de personas. Pero bueno, eso lo iremos viendo en el transcurso de estos próximos días. Oremos para que todo sea de bendición, que podamos reunirnos nuevamente, y por supuesto, esto va a salir también por internet, y aquellos que por diferentes motivos no puedan estar en forma presencial, podrán ver el culto, no sé si en vivo, pero por lo menos lo van a poder ver editado en la tarde, como lo hacemos cuando nos conectamos a través del Zoom. Hermanos, tenemos una palabra de oración, y luego ahí ya nos vamos saludando y vamos terminando este tiempo juntos. Y le voy a pedir a mi querido hermano John Bueno que nos guíes en oración. John, ahí guíanos, vamos a orar y terminamos este tiempo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido, Señor, donde has hablado a nuestro corazón. Gracias por la cena, por el recordatorio, Señor, de tu muerte y tu resurrección. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas nuestra reunión más tarde, y por esta semana pedimos tu bendición. Padre, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu dirección, y recurrimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.